No, después de darle cuenta a usted de la información relacionada con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, lo que toca ahora es pues analizar qué significa este hecho, cuáles son sus implicaciones y qué puede venir a futuro. Vamos a platicar al respecto con Jorge Fernández Menéndez, quien escribe su columna Razones en las páginas de Excelsior justo sobre este tema. La del día de hoy se titula El capítulo final de El Mencho. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Buenos días. Pascal, muy buenos días, un placer estar contigo, con todo tu auditorio como siempre. Gracias, Jorge. Pues comencemos, si te parece, por el significado de esta acción. Bueno, no, es una acción, diríamos, paradigmática. Ha habido tres grandes detenciones de narcotraficantes en lo que va del siglo XXI, para llamarlo así. Una sin duda es la del Chapo Guzmán, que coincide en la fecha, fue un 22 de febrero, pero hace 12 años. Otra es como haya sido, la del Mayo Zambada, llevado a los Estados Unidos, y sin duda la del Mencho. Son los tres grandes narcotraficantes del siglo. Los tres han acabado, bueno, el Mencho muerto, los otros dos tras las rejas. La del Mencho es muy importante además porque en los últimos años el Mencho sin duda y ante el enfrentamiento del cártel de Sinaloa se había convertido en el narcotraficante más poderoso del país, y yo me iría más allá, uno de los más poderosos sin duda del mundo. El, el el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia, tiene presencia, porque el cártel no se acaba con la caída del Mencho, tiene presencia en por lo menos 20 estados de la República, en 40 países del mundo, incluyendo todos, prácticamente todos los de Centro y Sudamérica, parte del Caribe. Entonces, me parece que es un golpe fundamental al que no hay que escatimarle nada al gobierno federal, al ejército mexicano que lo realizó. Me parece que es una acción importantísima. Lo que también es importante es lo que viene después, cómo, Sí, cómo Jorge, se y canaliza decir esa acción. que además tenía unas características de violencia que no habíamos visto hasta ahora. Por supuesto, habíamos visto pues la violencia de los Zetas, pero creo que en muchos sentidos la del cártel Jalisco Nueva Generación, con el uso de drones, de minas antipersona, de coches bomba, creo que rebasó por mucho, al punto de que dicen que hasta la mafia italiana tenía mucho cuidado en tratar con él. Sí, por supuesto, es un grupo ultra... A ver, si vemos el origen del cártel Jalisco, es un origen que se basa en dos cosas. Primero, la extensión del grupo se extendió tanto y tan rápido porque utilizó lo que llamaríamos un sistema de franquicias. Adoptó bandas locales, nacionales e internacionales, les permitió sumarse al grupo, llamarse con el grupo, actuando con independencia, como una franquicia, como estas de supermercados, ¿no? Ujú. Usas el nombre y me quedo con parte de las ganancias, las utilidades, las líneas de comercialización las marco yo, pero tú tienes amplia autonomía para hacer lo que quieras. Eso es una parte, pero por la otra parte, lo que utilizó fue la tremenda intimidación. Todos recordamos aquellos desfiles de la fuerza del Mencho, del Cuatro Letras, como decían al cártel Jalisco, con un armamento de altísimo poder. La intimidación, comenzaron haciendo la extorsión en forma muy violenta, mucho más violenta que lo que se hacía en el pasado, la generalizaron. Entonces, entre la exhibición, el miedo y vamos a decir la mercadotecnia Ujú. del grupo, eso es lo que le permitió crecer muchísimo. Y la otra parte que le permitió crecer muchísimo con ese mismo mecanismo fue la penetración absoluta en los grupos, en los diferentes grupos de poder en los estados donde se asentaban. Entonces, si uno comienza a ver la penetración que el cártel Jalisco, en Nayarit, en Colima, en Michoacán, en varias partes de la República, en Zacatecas, es una penetración brutal.
con autoridades de todo tipo que terminan trabajando con ellos. Oye, Jorge, mencionabas la mercadotecnia. Yo creo que es otra parte importante de la característica y de las razones del crecimiento de este grupo. Un grupo pues, un personaje, el Mencho, que aparecía en corridos, en conciertos, en videos en conciertos. Esa sin duda también fue parte de la estrategia de esta organización. Sí, y aparecía en conciertos y aparecía el Día del Niño. En la misma colonia que habían matado a 20 personas, aparecían a hacer regalos para los niños. El mensaje era muy claro: estás conmigo, vas a tener beneficios; no estás conmigo, vas a tener terribles problemas. Y eso es lo que es una versión muy simple, Ujú. simplificada de lo que hacían, pero eso es, y entonces se convirtieron en personajes. El Mencho no era un personaje, por lo que se sabe y por su historia, ni demasiado carismático, ni demasiado brillante, pero sí, es un hombre que apenas terminó no llegó a terminar la primaria. El Chapo Guzmán tampoco, por cierto, pero se consolidaron en forma notable en torno siempre a un núcleo familiar. El núcleo familiar de Nemesio Ceguera, pero sobre de su hermano y demás, pero sobre todo el de los González Valencia, el de los Ujú. Queens, la familia de su esposa, Rosalinda, que fue el que le dio, la propia Rosalinda y los Queens Sí. son los que le dieron el bagaje, vamos a llamarle así, a este cártel, que era un cártel de sicarios, para convertirse en lo que finalmente fue, que es el cártel, lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Jorge, voy a tener que hacer ahora una pausa, pero al regresar me gustaría platicar contigo acerca de las consecuencias. Tú lo planteas muy claro en tu columna de hoy, que le recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven. Hablas de que la caída del Mencho, junto con los otros personajes que mencionabas, pues implica ya una reconfiguración del narcotráfico en el país. Esta, dices, es una realidad y la muerte del Mencho la acelerará más, y que esto podría llevar a una situación de fraccionamiento similar a la que vive el cártel de Sinaloa. Si me permites, Jorge, vamos a un corte y regresamos para hablar de ese ángulo. Sí, por supuesto, aquí Volvemos en un momento. estamos. Estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez, periodista que conoce como pocos el tema de la seguridad en el país, experto en estos asuntos del narcotráfico. Y decía a la audiencia, te decía a ti, Jorge, que me gustaría que nos platicaras sobre lo que planteas en tu columna de hoy en Excelsior, en el que dices que la reconfiguración del narcotráfico en el país es ya una realidad. De la muerte del Mencho la va a acelerar mucho más. Sí, mira, los cárteles como los conocimos los últimos 10 años, prácticamente 10 años, ya no existen como tal o no existirán como tal. Hablar del cártel de Sinaloa es hablar de algo del pasado. Tenemos que hablar de lo que queda de los chapitas, de los chapitos con sus aliados. Incluso parte de esas alianzas son con el cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos que hablar de cómo se va a reconfigurar el cártel Jalisco Nueva Generación a partir de la muerte del Mencho. Los cárteles que conocíamos en el pasado, que fueron aniquilados como los Zetas, se han dividido en prácticamente cuatro organizaciones diferentes, allá en la costa, en la frontera de Tamaulipas y en la costa de Tamaulipas y parte de Veracruz. Entonces, hay cárteles más pequeños, como el de Santa Rosa de Lima. Entonces, lo que tenemos es un fragmentamiento de cárteles. Yo veo prácticamente imposible que pueda haber un liderazgo que pueda asumir el control del cártel de Ujú. Jalisco Nueva Generación. Cuando hay un liderazgo tan vertical, tan único, tan basado en la familia, eso es muy difícil. Y cuando vemos que la esposa, las hijas, el yerno de todos los Queenies están detenidos, es muy difícil que uno diga, bueno, hay un liderazgo, una persona Ujú. que se pueda hacer cargo. Bueno, ni en el cártel de Sinaloa ni el Mayo Zambada se pudo hacer cargo completamente del cártel cuando después de la extradición del Chapo Guzmán. Ahí estuvieron los Chapitos y ahí se sumaron muchos otros. Sí. En este caso hay por lo menos tres personajes que se quieren hacer cargo del cártel Jalisco Nueva Generación.
Uno es Audias Flores, el jardinero, el otro es el hijo de Rosalinda, la esposa del Mencho, que es de un matrimonio anterior, el hijo de un matrimonio anterior, el que el Mencho siempre tuvo como hijo, Juan Carlos González, le dicen el 03, el otro es el Sapo, González Gaitán, creo que se apellida. Ujú. eh, que es quizás el que tiene más posibilidades porque controla los grupos de élite, vamos a llamarlos así, del cártel, controla el puerto de Manzanillo y controla Vallarta. Después hay muchos lugartenientes. Entonces, el escenario yo creo que va hacia inevitablemente hacia una ruptura. Y si a eso le sumamos que el cártel, como platicábamos hace un rato, Pascal, es una suerte de, está articulado en torno a franquicias, es mucho más probable que esas franquicias, sin tener un control firme central, comiencen a actuar por la libre, Ujú. con sus propias características, para ver cómo avanzan y con qué territorios se quedan. Hay muchas historias en ese sentido. Mira, una que nos solemos olvidar, o por lo menos en estos días de que hablábamos del Mencho, es la historia de Tabasco y de La Barredora. La Barredora era un parte del cártel Jalisco. Es el mejor ejemplo de cómo una banda local se convierte en parte del cártel Jalisco Nueva Generación y cómo lo hace a partir de las propias autoridades del Estado, del gobernador Ujú. entonces Adán Augusto López y su secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena. Es decir, que tú crees que la acción coordinada que vimos en las primeras horas después de este operativo en Tapalpa, quizá no la veamos en los siguientes días, que se podría perder la coordinación que pareció haber. La acción coordinada de los grupos criminales, dices. Sí, los ataques y bloqueos de Ah, las bueno, últimas yo horas, creo que Jorge. se va a perder, yo creo que se va a perder, pero por otras razones. Yo creo Ujú. que al final el Mencho está muerto. Si el Mencho estuviera vivo, podría haber actividades para tratar de rescatarlo y demás, pero el Mencho está muerto y estos grupos, en última instancia, su actividad no son grupos políticos, su actividad tiene que seguir funcionando. No pueden tener a toda la gente en la calle haciendo desmanes, necesitan, sin duda habrá algunos desmanes, pero necesitan que sigan funcionando, que sigan trabajando Ujú. bueno, y es que ponerse de acuerdo sobre quién se va a quedar con qué. Entonces, me parece que también tendrán que mirar hacia adentro y algo cambiará, para Ujú. decirlo de alguna forma. Jorge, nos hablabas en el bloque anterior del encarcelamiento de el Chapo y del Mayo, y ya vimos en qué derivó esto en el estado de Sinaloa. ¿Crees que podamos ver una especie de guerra con la de Sinaloa, pero a nivel nacional, por el liderazgo de lo que queda del cártel Jalisco? No sé si a nivel nacional, pero me imagino que varias a nivel local. Ujú. Eh, Eso sí es muy, muy probable. Quizás en Jalisco habrá que ver qué es lo que sucede en Jalisco, Colima, Nayarit, que era el núcleo, el corazón del cártel Jalisco. Son esos tres estados, parte de Michoacán también, cuatro si sumamos Michoacán, pero eh, me imagino que ahí sí va a haber muchas luchas intestinas para ver quién se queda con el control ¿no? Creo que ese es un punto central. Jorge, estamos a 100 días del Mundial, Guadalajara es sede de la Copa. Lo que pudiera venir ahora que estamos, como lo estamos comentando, podría afectar la realización del Mundial. La verdad que sí, pero depende de cómo actúen las autoridades. Hay dos lógicas aquí. Una es acentuar la ofensiva que significó el golpe del Mencho, la caída del Mencho, y la otra es tratar de llegar a algún acuerdo. Yo intensificaría la ofensiva porque si trata alguien de llegar a algún acuerdo con estos grupos criminales, sabemos que no los cumplen, que los van a traicionar Ujú. y que los costos podrían ser mucho mayores. Entonces, la lógica indicaría de avanzar, sobre todo en los lugares fundamentales, avanzar para desarticular todo lo posible con la mayor rapidez posible y llegar
al Mundial, particularmente en Guadalajara o en otros lugares. Aquí hemos visto el mayor atentado que ha cometido el cártel Jalisco, lo cometió en la Ciudad de México contra Omar García Harfuch. Sí, Eh, para que en cualquier lugar del país hay que quitarle fuerza militar, fuerza operativa, recursos. Sé que en el lugar donde cayó el Mencho se recuperó una enorme cantidad de información. ujú, eh, Habrá que ver cómo se utiliza, sí, hacia dónde se trabaja. Y hay un punto que a mí me da mucho gusto, es la primera vez en un operativo de estas características que se dice con todas las letras que este fue un operativo hecho en colaboración sí. con los Estados Eso es Unidos, importante que se también. utilizó inteligencia de Estados Unidos, quizás alguna otra cosa más. Eh, y bueno, vemos que eso lo hemos dicho mil veces, incluso aquí, Pascal, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una colaboración intensa, Sí. cotidiana con Estados Unidos para poder avanzar en este tema. Pues Jorge, te agradezco mucho el tiempo. No es un placer, siempre es un placer estar contigo. Gracias, Gracias. gracias. Jorge Fernández Menéndez. Vamos a